El ramo seguía en mis manos cuando las encontré. Mis dedos temblaban, agarrando las suaves rosas blancas como si de alguna manera pudieran sostenerme en pie. Al principio no me vio, demasiado ocupada riendo, había echado hacia atrás sus delicados hombros, desnudos bajo la bata de seda que le compré, y la mujer que le besaba el cuello. Oh, sí que me vio. Me miró fijamente al segundo. Entré en la suite del hotel y algo cruel cruzó su rostro, como satisfacción. No estaba seguro de qué parte se rompió con más violencia, mi corazón o la ilusión. Dejé caer el ramo. Golpeó el suelo de mármol con un golpe sordo, los pétalos se dispersaron como algo moribundo. Kenzie, dijo mi prometida, girándose hacia mí con el rostro pálido. Esto no es lo que parece. Oh, el cliché. Me habría reído si no hubiera tenido ganas de vomitar. Mi voz era tranquila, inquietantemente tranquila, de verdad, porque parece que eres tu dama de honor. 1 hora antes de nuestra boda, abrió la boca, pero no dijo nada. Vino detrás de ella. Ava sonrió con suficiencia, apoyándose en el tocador como si hubiera ganado, probablemente lo había hecho. Me giré sin decir otra palabra. No quería oír excusas, no quería llorar, ni siquiera quería gritar, quería quemarlo todo, empezando por esa maldita boda. No hice una escena, hice una salida, silenciosa, devastada, vestida de blanco, los invitados iban llegando. Mientras pasaba junto a ellos, rostros atónitos se giraban para seguirme como si fuera una novia fantasma rondando su propia ceremonia. Pero no me importó. Necesitaba aire, necesitaba salir. No me detuve hasta llegar a la fuente fuera del hotel, arrancándome el velo, los tacones, mis sueños. Todavía estaba jadeando cuando un elegante coche negro se detuvo junto a la acera como un villano. Entrando en Q, bajé la ventanilla y allí estaba, Elise Langford, fría, rich, impresionante y la única mujer que mi ahora exprometido odiaba más que a nadie en el mundo. Su expresión era ilegible, pero su voz era como hielo cortando el aire de verano. ¿Entrar por qué?, pregunté. Rimmel, estreí roto, porque te mereces algo mejor, dijo. Y tengo una propuesta. La miré fijamente. Elise Langford no era compasiva, no era amable, era poder e ira y tratos de 10 cifras cerrados con una mirada. ¿Y ahora estaba ofreciendo qué exactamente? Venganza, rescate, algo más oscuro. Mi corazón latió como si reconociera un nuevo peligro. O tal vez era algo completamente distinto. ¿No se supone que debes odiarla?, susurré. Lo hago. Ella dijo, Gay nunca deja el mío. Por eso quiero casarme contigo. Me congelé. De hecho, parpadeé como si la hubiera escuchado mal. ¿Qué me escuchaste? Elise dijo, fríamente, cásate conmigo, hazlo realidad. Deja que vea a todo el mundo adorarte mientras ella se pudre en las consecuencias de lo que tiró a la basura. ¿Por qué yo?, pregunté, con la voz quebrada. Porque eres hermosa cuando estás rota, dijo ella, con ojos brillantes. Y quiero ver cómo te ves cuando eres poderosa. No sabía qué me impactó más, si sus palabras o cuánto despertaron algo en mí, algo crudo, imprudente, hambriento. Di un paso adelante. No debería haberlo hecho. Debería haberme alejado, procesado, sanado, pero no lo hice. Estaba enojada, estaba herida, y algo en la mirada de Elise Langford me hizo sentir que podía ser más que una novia con el corazón roto. Podría ser peligrosa. Bien, dije Letun, arruinarla. La puerta se abrió. Me deslicé en el asiento de cuero junto a la mujer más fría y peligrosa que jamás había conocido y Mai, tal vez, solo tal vez, la única que podría hacerme sentir viva de nuevo. El silencio en el auto de Alice Langford era quirúrgico, agudo, frío, estéril. Era el tipo de silencio que te hacía consciente de cada respiración que tomabas, como si incluso inhalar demasiado fuerte fuera una violación. Mantuve mi mirada al frente, intentando que mi reflejo en la ventana tintada no me distrajera. Parecía una novia fantasma, sin velo, maquillaje arruinado,
cabello cayéndose de su elegante artimaña. Parecía alguien cuyo mundo acababa de detonarse porque yo lo había hecho. Y Liz no me miró, no me preguntó si estaba bien, no me ofreció un pañuelo ni una mano ni una palabra suave y extrañamente. Aprecié que no quería consuelo, quería claridad. Quería que el mundo dejara de girar. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente, con la voz ronca, a mi ático. Dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Dijiste que sí. Dije que sí a la idea. Dije lentamente, no a que me poseas. Giró la cabeza entonces solo ligeramente, esos ojos azules glaciales cortándome como bisturíes. Kenzie, dijo, tranquila, no me dedico a la propiedad, hago contratos, claros, irrompibles, con términos que ambos acordamos. Así que esto es un trato de negocios, no lo es cada matrimonio, respondió, y por un segundo odié lo lógico que sonaba. No respondí. Mis pensamientos eran un remolino de traición e incredulidad. Y algo más, algo que no estaba lista para nombrar. Y Liz era conocida por ser despiadada. Aparecía en los titulares por arruinar empresas con su firma. Aterrorizaba a directores ejecutivos que le doblaban la edad, no sonreía, no salía en público y, por supuesto, no aparecía en las bodas. No la invitaron y, sin embargo, estaba allí justo cuando me desmoroné. ¿Por qué el ascensor a su ático también estaba en silencio? ¿Ese tipo de silencio que te zumba en la piel? Cuando entramos en ese amplio y lujoso apartamento, con ventanales de suelo a techo, mármol pulido y obras de arte carísimas, me sentí aún más fuera de lugar. Era una novia destrozada en la guarida de una reina de hielo multimillonaria. Siéntate, dijo, señalando un elegante sofá de cuero. No me moví. No eres mi jefa. Tú accediste a esto. No acepté nada. Perdí la paciencia. Estaba desconsolado y humillado, y tú me ofreciste un salvavidas hecho de hojas de afeitar. Y Liz arqueó una ceja sin inmutarse, y aún así te subiste al coche, quizá porque me había quedado sin opciones, o quizá dijo ella, caminando lentamente hacia mí, con los tacones resonando como signos de puntuación. Te diste cuenta de que eres más de lo que ella te redujo. Tragué saliva con dificultad. Su presencia era sofocante de una forma que no parecía miedo. Se sentía como opresión, calor, peligro. ¿Dijiste, me has propuesto algo? Dije, ignorando cómo se me aceleraba el pulso. Letún, ¿lo oyes? Y Liz se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, postura, perfecta. Cásate conmigo públicamente, legalmente, durante 6 meses, 6. Lo suficiente para que parezca real, lo suficiente para destruirla. ¿Y qué sacas tú de este control? Dijo simplemente, se acerca una votación de la Junta. Los inversores dudan de mi credibilidad, de mi capacidad de conexión. Un matrimonio suaviza mi imagen, así que soy tu truco publicitario. Dije con amargura que no. Y Liz dijo, inclinándose hacia adelante, con una voz baja y letal, eres la mujer a la que voy a elevar a reina y a cambio harás de su vida un infierno, sin mover un dedo jamás. La forma en que lo dijo hizo que algo se retorciera dentro de mí. No era solo venganza, era seducción, la idea de caminar por alfombras rojas con ICL para demostrarle al mundo cómo lucía Kenzie Bishop, cuando no era la novia abandonada sino la que estaba siendo adorada, deseada, envuelta en poder y seda de diseñador. Y después de 6 meses pregunté, solicitamos el divorcio discretamente. Te doy un acuerdo lo suficientemente grande como para hacer que Ava y tu ex se ahoguen. ¿Por qué yo?, pregunté. De nuevo. Podrías elegir a cualquiera, a cualquier modelo o actriz, pero ninguna de ellas la picaría como tú lo harás. Dijo, con los ojos brillando con cruel deleite, y ninguna de ellas me intriga como tú. Se me cortó la respiración. Así que esto es personal. Profundamente, la miré fijamente, la línea afilada de su mandíbula, el fuego frío en su mirada, la forma en que irradiaba control absoluto. Debería haber dicho que no, debería haber corrido.
Pero todo en lo que podía pensar era en la mirada en el rostro de Ava cuando me vio de nuevo con el anillo de Alisa, de pie junto a la mujer que despreciaba y, por una vez, ganando. Quiero una garra, dije. Y Liz ladeó la cabeza. Vamos, nada de tocar a menos que yo inicie. Sonrió. Fue lento, peligroso y devastador. ¿Tienes miedo de que te enamores de mí, miedo de que intentes usarme? Espeté, no caigo, yo tampoco, dijo en voz baja. Pero fingiremos, ¿no? Extendí la mano, tomé el bolígrafo que me ofreció y firmé el contrato. Se deslizó frente a mí. En ese momento sentí que algo cambiaba dentro de mí, una chispa que encendía el comienzo de un juego. Me ofreció la mano y cuando la tomé, sus dedos estaban más fríos de lo que esperaba, pero su agarre era fuerte. Una bienvenida definitiva y vinculante al Imperio Lanford. Dijo Letun, haz que el mundo crea que estamos enamorados. Y de alguna manera, esa última palabra no sonó tan falsa como debería. El anillo era más pesado de lo que esperaba, platino, imposiblemente elegante y frío contra mi piel. Al igual que ella, Liz no había perdido un segundo. A las 24 horas de nuestro acuerdo, tenía un estilista en su ático, un equipo de relaciones públicas en una llamada y una nota de prensa redactada de manera impecable. Leía como poesía, la magnate de los medios y Aris, Elise Langford, sorprende al mundo con un compromiso inesperado con la artista Kenzie Bishop, justo un día después del desamor público de Kenzie. El artículo ni siquiera había llegado a la portada digital AG cuando mi teléfono explotó de mensajes. Personas de las que no había sabido nada en años de repente se preocuparon por mí. Mi nombre, una vez atado a susurros de compasión y miradas de lástima, ahora estaba en todas partes, brillando junto al suyo. Ya no era la chica que había sido abandonada en el altar. Yo era la mujer que consiguió al multimillonario más intocable de la ciudad. Nos fotografiaron esa noche, saliendo de su edificio de la mano. Y Liz desempeñó el papel, estoica sin esfuerzo pero protectora, sus dedos entrelazados con los míos, su cuerpo lo suficientemente cerca para implicar intimidad, lo suficientemente lejos para recordarle al mundo que no pertenecía a nadie. Las cámaras la amaron y de repente me amaron también. Llevaba un vestido negro que ella había elegido, minimalista a medida, devastadoramente escotado en la espalda. Mi cabello había sido rehecho, mi maquillaje arreglado a la perfección, y sin embargo, nada de eso se sentía como yo. Sonreí para las cámaras. Me aferré a su brazo. Si disfrutaste del contenido y quieres apoyar el canal de una manera especial, intenta hacer clic en el botón de agradecimiento a continuación. Es el que tiene el icono del corazón y el signo de dólar. Con súper agradecimientos, puedes hacer una contribución directa al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos increíbles para ti. Me incliné cuando quisieron una toma de nosotras susurrando cosas dulces. Y Liz no susurró nada, no lo necesitaba. Su mano en la parte baja de mi espalda fue suficiente para hacerme arder la piel. Cuando subimos al coche después, exhalé por primera vez en horas. Eso fue una locura, dije, quitándome los tacones. Y Liz no me miró. Eso fue manso. En serio, apenas estamos empezando. Su tono era cortante, eficiente, siempre en control. Me pregunté si alguna vez se había dejado desmoronar, si alguna vez se reía sin calcular la apariencia. Lo dudaba. No tenías que tocarme tanto, murmuré. Sus ojos se posaron en los míos, fríos e ilegibles. Era para las cámaras. Podrías haberme avisado. Aceptaste la actuación. Yo no acepté que me maltrataran. Y Liz arqueó una ceja. Si crees que eso fue maltratar, cariño, has vivido una vida muy protegida. Mis mejillas se sonrojaron, no por vergüenza, ira o algo peor, algo cálido e inoportuno. ¿Disfrutas esto?, pregunté. ¿Controlar a la gente? No, dijo que disfruto de los resultados y que ahora mismo son excelentes. Internet cree que estamos enamorados. Tu ex está en crisis,
Mi junta está encantada, ¿y tú? Se inclinó un poco. Pareces una diosa con ese vestido. Tragué saliva. No debería haberme alterado. Era solo otra frase, otra parte de la ilusión. Pero había algo en su forma de decirlo, inexpresiva, segura, como si no pretendiera ser ni amable ni cruel, simplemente cierto. ¿A dónde vamos ahora? Le pregunté, ¿a casa? Me miró como si fuera lenta. A la nuestra, me saltó el pulso. Vivimos juntos, por supuesto. ¿Qué clase de pareja casada no lo haría? No es real. Dije que no rápidamente, pero ellos no lo saben. Giró la cabeza para mirarme de frente. La prensa esperará fotos, quizá entrevistas, sin duda apariciones, y si no ven afecto, nos descubrirán. ¿Y qué hago? ¿Seguirte y fingir que estoy obsesionada contigo? Sí, ¿y si no puedo fingir? Sus labios se curvaron apenas. Ya lo lograrás. El ático era más grande que la mayoría de los hoteles. Lo había visto brevemente antes, pero ahora Elise me guió por cada habitación como si me estuviera preparando para una función. Habrá visitas, dijo al pasar por la galería, como un pasillo forrado de arte abstracto. Tendrás que interpretar el papel de forma convincente. Así que, papá, dentro de lo razonable, compartiendo cama. Hizo una pausa. Mantendremos la suite principal por las apariencias. Puedes dormir en la habitación de invitados, pero cuando hay gente aquí, sí, compartimos. Asentí, fingiendo que no estaba tensa. Piensas en todo lo que tengo que pensar. No llegué tan lejos por ser descuidada. ¿Y los sentimientos? Pregunté, ¿y si la gente cree que estamos captando los verdaderos? Y Liz se giró hacia mí entonces. Estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? No estaba segura de por qué esa respuesta me inquietó. Esa noche estuve tumbada en la habitación de invitados mirando al techo. Las sábanas olían a ella, limpias, impecables, caras. Todo en este lugar olía. Estaba en la habitación de al lado, o tal vez no. No la había visto después de cenar, silenciosa, incómoda, sentadas una frente a la otra con 2 copas de vino entre nosotras y 1000 cosas sin decir. A la mañana siguiente me desperté con mi teléfono con una notificación del calendario. Desayuno con Ava, 10 de la mañana, Café Marlo Paparazzi, probablemente. Miré la pantalla con incredulidad. Salí corriendo para encontrar a Liz ya vestida con pantalones grises pizarra y una blusa de seda negra que parecía como si le hubieran vertido sobre el cuerpo. Arreglaste una reunión con ella. Pidió verte. ¿Por qué diría que sí? Porque necesitas cerrar el tema y necesitas mostrarle lo que perdió. Y simplemente me estás dejando ir sola. Y Liz se acercó, ajustando el cuello de mi abrigo como si fuera suyo para tocarlo. Estaré al otro lado de la calle mirando. Pero este momento es tuyo. Me tragué los nervios repentinos. ¿Y qué hago? Sonreí, que te vea radiante. Que se pregunte cómo te hago más feliz que ella. Eso es Twisted, susurré. Es perfecto. Respondió, y mientras mis tacones repiqueteaban contra el mármol, no supe si me aterraba más ver a Ava o cuánto me importaba de repente la aprobación de Elise. El Café Marlo era el tipo de lugar donde los secretos se servían en tazas de porcelana y los escándalos se desvelaban tras gafas de sol enormes. Era discreto pero abierto, moderno pero íntimo, el escenario perfecto para una reunión pública. Con la intención de parecer casual, llegué exactamente a las 9:58, tal como Elise me indicó. Mi abrigo caía sobre un hombro, mi cabello recogido en un moño bajo y natural, y el diamante en mi mano izquierda reflejaba la luz como si hubiera nacido para ser fotografiado. Odiaba lo mucho que me importaba la impresión que estaba a punto de causar. Odiaba aún más preguntarme si Liz lo aprobaría. Ava ya estaba sentada cuando entré. Parecía frágil. Sus ondas rubias, antes meticulosamente peinadas, estaban ligeramente encrespadas en las puntas, su maquillaje más ligero de lo habitual, como si no hubiera dormido bien. Su expresión, sin embargo,
Era todo menos suave. Me vio acercarme como si no estuviera segura de si quería llorar o gritar. Kenzie, dijo, deteniéndose a medio camino, sin saber si abrazarme o correr. Viniste. Le di una sonrisa que no llegó a mis ojos y me senté frente a ella, cruzando las piernas lentamente, deliberadamente, por supuesto, me corrí. Siempre me encantaron las confrontaciones dramáticas con un café carísimo. Se estremeció y por un segundo me sentí mal. Entonces recordé su aspecto en aquella habitación de hotel, la piel sonrojada, su risa suave, su bata abriéndose al envolver a mi dama de honor. Mira, sé que no merezco perdón. Empezó a hacer sonar las manos, pero quiero que sepas que no se trataba de ti. Fue un error. Un error es olvidar un cumpleaños. Un error es quemar una tostada. Lo que hiciste fue una decisión, dije bruscamente, una decisión repetida por lo que escuché. Apretó la mandíbula. Así que hablaste con ella. Yo no tuve que hacerlo. La traición era obvia, la actuación no tanto. Sus ojos se clavaron en mi anillo. ¿Es real? ¿Qué opinas? Elise Langford no sale con nadie. Apenas habla con la gente y ahora se casa contigo. Quizás soy especial. La odias, dijo con amargura. Siempre lo has hecho. Me incliné hacia adelante, dejando que el anillo volviera a llamar su atención. Es curioso lo rápido que el odio puede evolucionar en algo más eléctrico. El rostro de Ava se retorció con algo que parecía demasiado desordenado para ser celos y demasiado enojado para ser arrepentimiento. Te está utilizando. Lo sabes bien. Solo eres otro peón en su frío pequeño imperio. Incliné la cabeza, tal vez, pero prefiero ser una reina en su imperio que una loca en tu fantasía que aterrizó. Lo vi en sus ojos, la grieta, la picadura, la comprensión de que no estaba rota. Era peligrosa, ahora convertida en arma, amada, o al menos de forma convincente, por la única mujer que siempre había odiado. ¿La amas?, preguntó, en voz más baja ahora. ¿Importa? A mí sí. La miré largamente y luego dije, no creo que tus sentimientos ya tengan voto. Detrás de ella, fuera de la ventana del café, un elegante auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle. No necesitaba verla para saber que Elise estaba adentro observando, calculando, tal vez incluso disfrutando del espectáculo. Me pregunté si habría visto a Richard al otro lado de la mesa, sus dedos rozando los míos en un gesto desesperado. Kenzie, sé que metí la pata, pero lo que estás haciendo, esto no eres tú. Retiré mi mano. Ya no sabes quién soy. Llegó la cuenta, y Liz ya había pagado, por supuesto que sí. Cuando salí del café, Ava se quedó atrás encorvada, con la mirada fija en una taza que no había tocado. No miré atrás. Crucé la calle sin dudarlo, me deslicé en el auto de Elisa y cerré la puerta como si estuviera sellando el pasado para siempre. No me saludó, solo me observó en silencio. Su rostro, una máscara, ¿cuánto escuchaste?, pregunté. La respiración aún era superficial por la confrontación. Basta, es un desastre. Siempre lo fue, dijo Elise, pero había algo tenso en su voz. Lo manejaste bien. No estaba seguro. Seguro de si quería abofetearla o abrazarla. No hiciste ninguna de las dos cosas. Eso es poder. Me giré para mirarla de frente. ¿Disfrutaste tanto viéndome destrozarla? Ni siquiera estás fingiendo ocultarlo. ¿Por qué debería?, preguntó, fríamente, no es que tenga que seducirte. No respondí de inmediato. El auto. Estaba demasiado caliente, o tal vez era ella. Dijo que me estabas usando y no me estás usando. Preguntó, no finjamos que esto no es explotación mutua. Así que estamos de acuerdo. Entonces dije, tratando de sonar tan impasible como ella, sin sentimientos, sin complicaciones. Ellie me miró por un largo y agonizante momento.
Entonces extendió la mano y me tocó el costado de la cara suave y deliberadamente, como si estuviera probando la temperatura de algo que no debería tocar. Se me cortó la respiración. No me gustan los sentimientos, dijo en voz baja, sino las complicaciones. Su pulgar me rozó la mejilla. Me encantan. Debería haberme apartado. No lo hice. Su tacto se prolongó un segundo más. Su mirada bajó a mis labios un instante y, de repente, todo en el aire entre nosotros se sintió más pesado. Estás jugando un juego peligroso, susurré. Bien, murmuró. Tú también. Cuando volvimos al ático, el silencio entre nosotros ya no era frío. Estaba cargado. Se sirvió una copa de vino, sus movimientos eran lentos, casi felinos. Me apoyé en la encimera de la cocina observándola. ¿Siempre consigues lo que quieres?, pregunté finalmente, incluso yo. Sus ojos se encontraron con los míos, algo parpadeando bajo la superficie, especialmente tú. Me alejé antes de hacer algo estúpido como pedirle que me besara o, peor aún, pedirle que lo dijera en serio. Encontré la nota en mi almohada justo después de medianoche, escrita con la letra afilada y sesgada de Alisa en una gruesa estación. Era corta, eficiente y absolutamente exasperante. Mañana celebramos la gala de la Fundación Lanford. Se espera que lleguemos y nos vayamos juntos. La prensa estará allí. Usarás el vestido de la marina que ya entregaron. Nos quedaremos en la finca Lanford durante la noche. Solo hay una habitación planeada en consecuencia. Aplasté el papel en mi mano, con el pecho apretado. Una habitación, una cama, una farsa. Ya no podíamos actuar desde una distancia emocional segura. Durante 4 días habíamos mantenido el frágil límite de la separación. Habitación de invitados para mí, suite principal para ella, un silencio cortés roto solo por salidas al escenario, sonrisas ensayadas y la mirada ocasional que se prolongaba un segundo de más. Pero esto sería diferente. Durante la noche, bajo un mismo techo, sin salidas. No dormí y a la noche siguiente, mientras la limusina se deslizaba por las puertas de hierro podrido de la finca Lanford, sentí que caía en una trampa que yo misma había creado. Y Liz, por supuesto, era indescifrable. Vestida con un vestido negro medianoche con la espalda escotada y diamantes en el cuello, parecía una realeza moldeada por el hielo y la ambición. Yo llevaba el vestido azul marino que ella eligió para mí, de seda con hombros descubiertos, que me abrazaba con una precisión indecente. No había dicho que me veía hermosa. Lo necesitaba. La forma en que sus ojos me recorrieron al entrar en la habitación fue suficiente. La horca era un torbellino de cámaras, champán y un cariño cuidadosamente seleccionado. Y Liz me tocaba solo cuando tenía que hacerlo, pero cada contacto era calculado, sus dedos rozando la curva de mi cintura mientras se inclinaba para no susurrar nada en absoluto, su mano posándose brevemente en la parte baja de mi espalda mientras recibíamos a los donantes. «Lo estás haciendo bien», murmuró una vez mientras estábamos en medio de la multitud bebiendo champán bajo una lámpara de araña que costaba más que mi vida entera. «Pareces pertenecer aquí, gracioso», dije sin sonreír. Estaba pensando que nunca me había sentido más fuera de lugar. «Entonces lo estás haciendo bien», dijo, chocando su copa suavemente contra la mía. Horas más tarde, después de que el último invitado fuera acompañado fuera y la propiedad quedara en silencio, y Liz me condujo por la gran escalera sin decir palabra. Sus tacones resonaron suavemente en el mármol, cada paso resonando como una cuenta regresiva. El dormitorio era todo lo que esperaba, elegante, inmaculado, intimidante. La cama era enorme, pero aún así era una cama. «Puedes tomar el lado izquierdo», dijo, quitándose los tacones con facilidad practicada. «Asumes que estoy durmiendo aquí». «Firmaste un contrato», respondió. «Se supone que debemos parecer una pareja incluso a puerta cerrada. Nadie está mirando». Ahora Liz se giró lentamente, su mirada fijándose en mí. «Lo soy». El silencio entre nosotros se prolongó. Quería enfadarme, lanzarle la bomba,
romperle la cara y largarme hecha una furia a la habitación de invitados, pero la verdad era que no quería irme y eso me asustaba más que nada. Me aparté de ella y me dirigí al baño, cerrando la puerta con llave. Me temblaban las manos al quitarme los pendientes, limpiarme el pintalabios y mirarme fijamente. No reconocí a la mujer que me miraba. No reconocí cómo se sonrojaron sus mejillas al recordar la presión de la mano de Alisa. No reconocí cómo se le aceleró el corazón al pensar en compartir la cama con ella. Se suponía que esto iba de venganza, control, imagen. Entonces, ¿por qué de repente se sentía tan íntimo? Cuando salí, él ya estaba bajo las sábanas, con un brazo sobre una almohada, sus hombros desnudos al descubierto bajo una camisola de seda que no suavizaba en absoluto la agudeza de su belleza. No levantó la vista cuando rodeé la cama y me deslicé bajo las sábanas, con cuidado de no rozarla. Me mantuve a mi lado. Ella también, pero el silencio era insoportable. Dijiste que no te gustan los sentimientos. Susurré en la oscuridad. No los tengo. Entonces, ¿por qué me miraste en el café como si quisieras prenderle fuego? Un instante de silencio, entonces, porque no me gusta perder. Ella no era tuya para perderla, tú tampoco, dijo en voz baja, y por primera vez no sonó como una advertencia, sonó como arrepentimiento. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío, el ritmo constante de su respiración, mi mente era una zona de guerra de confusión, anhelo y duda. Y luego, sin pensar, dije, ¿echas de menos estar enamorado? Otra pausa. Entonces nunca lo estuve, ni una sola vez. No, eso es triste. No, dijo que es seguro. ¿Y te sientes seguro conmigo? Pregunté, apenas audible esta vez. No respondió. Cerré los ojos, odiando lo mucho que deseaba que finalmente se durmiera, que me reclamara. Me desperté en mitad de la noche y me encontré acurrucada contra ella, nuestros cuerpos casi rozando mi mano, descansando a centímetros de la suya. Y Liz estaba despierta, mirando al techo, respirando lenta y pausadamente, como si fingiera estar dormida. Debería haberme apartado. No lo hice. Me quedé allí, lo suficientemente cerca como para sentir su calor, lo suficientemente cerca como para preguntarme si ella también me sentía. Ninguna de las dos se movió, ninguna habló, pero algo en ese silencio era más fuerte que cualquier confesión. Cuando la luz de la mañana finalmente se derramó por las altas ventanas, y Liz se había ido. El espacio a mi lado, frío, vacío, intacto, pero en mi lado de la cama, cuidadosamente doblado, un top. Mi vestido era otra nota. Hiciste bien en estar lista para el brunch benéfico. Trae los tacones verdes. Te veo a las 11. Sin firma, sin suavidad, solo frías instrucciones escritas por la mujer que había dormido a centímetros de mí y, aún así, de alguna manera, se las arreglaba para hacerme sentir como si yo fuera la que se acercó demasiado. El brunch benéfico fue un torbellino de copas de champán, sonrisas artificiales y demasiadas miradas observando cada movimiento. Yo llevaba tacones. Y Liz pidió unos verdes, de satén, peligrosamente altos y justo el tipo de flex sutil que los blogs de moda diseccionarían durante días. No me hizo ningún cumplido. No le hacía falta. Cuando salí del coche y entré al soleado patio donde se mezclaba la élite, Liz simplemente me ofreció el brazo y yo deslicé el mío como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. Pero algo era diferente. Me agarraba con más firmeza de lo habitual, la mandíbula más apretada, sus respuestas a los cumplidos más frías. Lo noté al principio cuando un joven técnico se inclinó demasiado cerca de mí durante la conversación, sonriendo con esa sonrisa pretenciosa y practicada que suelen hacer los chicos ricos. Nunca te había visto antes, dijo, recorriéndome con la mirada como si fuera algo en venta. ¿Eres de Nueva York? Antes de que pudiera responder, Liz intervino con su voz suave pero cortante. Es de donde yo sea. El tipo rió torpemente, malinterpretando el tono gélido de ella, ¿no se dio cuenta de que Liz Langford tenía debilidad?
No la tengo, dijo ella, sin apartar la mirada de él. Pero protejo lo que es mío. Se fue 2 minutos después. Al principio no dije nada, solo la dejé guiarme por el evento como una reina que guía a su consorte elegido. Pero una vez que estuvimos solos en el coche, me volví hacia su corazón, que aún latía con fuerza. Eso fue demasiado. Fue irrespetuoso. Solo estaba coqueteando. Te estaba tocando. Me tocas todo el tiempo. Eso es diferente. La miré fijamente. ¿Por qué? Porque sé cuándo parar. Espetó en voz baja y cortante, ¿y tú? La desafié. Su mirada me quemó. ¿Crees que esto es un juego?, dijo. Pero olvidas quién hizo las reglas. Tal vez estoy harta de seguirlas. Entonces deja de fingir que no lo disfrutas. El coche se quedó en silencio, denso y eléctrico. Seguía furiosa cuando llegamos a casa. Podía sentirlo en la forma en que se movía, tensa, precisa, como si cada paso fuera una decisión. La seguí al ático, tiré mi bolso de mano en la isla de la cocina y me crucé de brazos. Estaba celosa. Dije, y Liz se giró despacio, despacio, no te hagas ilusiones. Lo estabas. Odiabas verlo tocarme. Odiaba verlo actuar como si fuera suya para tocarte. ¿Y crees que tienes ese derecho? Dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. Aceptaste esto. Aceptaste ser mía a los ojos del mundo. ¿Pero qué hay detrás puertas cerradas?, pregunté, con la voz alzándose. ¿Qué estamos aquí, Liz, fingiendo todavía? Siempre estamos fingiendo, entonces ¿por qué se siente tan real? No respondió. En cambio, me miró fijamente durante un largo y peligroso segundo y luego, como un hilo que se rompe, cruzó la distancia entre nosotras. Su mano agarró mi mandíbula, no bruscamente, pero con la suficiente firmeza para hacerme mirarla. Dilo de nuevo, susurró. ¿Dices que crees que estaba celosa? Mi respiración se atascó. Lo estabas. Sus ojos se oscurecieron. Se supone que no debería desearte, pero tú sí. Y tú me deseas, dijo, sus labios rozando el aire cerca de los míos. No mientas. No lo hice. No podía. Mi corazón latía a 1000 por hora, quemándome cada célula del cuerpo, gritándome que dejara de pensar y simplemente cayera. Así que lo hice. La besé primero, o quizá me besó ella, no importaba. Todo lo que sabía era que su boca estaba sobre la mía y no era suave. Estaba reclamando. Fueron meses de tensión detonando entre nuestros cuerpos. Sus manos estaban en mi pelo, luego en mi cintura, atrayéndome hacia ella. Sabía a vino y llevaba algo que no me había permitido anhelar hasta ahora. Cuando me levantó sobre la encimera de la cocina, jadeé, rompiendo el beso durante medio segundo. Tú no haces sentimientos, susurré contra sus labios. Esto no son sentimientos, gruñó, dejando un rastro de besos por mi cuello. Esto es fuego. Entonces quémame. Lo hizo. Justo ahí, bajo el suave resplandor de sus lámparas de $1.000.000, Elise Langford me besó como si yo fuera lo único que le quedara en el mundo. No pudo controlarlo. Sus dedos rozaron el dobladillo de mi vestido, su cuerpo apretado entre mis piernas, su aliento caliente contra mi garganta. Y la dejé. No, la deseaba desesperadamente. No había tocado a nadie desde Alcohólicos Anónimos. No había querido hacerlo. Pero no se trataba de llenar un vacío, se trataba de consumir algo prohibido. Cuando finalmente se apartó, ambas sin aliento, sus ojos buscaron los míos como si buscara la parte de sí misma que acababa de entregar. Esto no cambia nada, dijo, ¿verdad?, pregunté. No respondió. En cambio, retrocedió un paso, alisándose el cabello, fingiendo que su mundo no se había inclinado. Continuaremos como estaba planeado, dijo, con una voz cuidadosamente neutral, nadie necesita saberlo.
¿Y nosotros? No hay nosotros, dijo Elise, pero no me miró cuando lo dijo. Esa noche no hablamos. Se encerró en su estudio. Yo me quedé en la suite principal, tumbado en la misma cama donde no nos habíamos tocado en semanas. Hasta hoy, mis labios aún hormigueaban por su beso, mi cuerpo ansiaba más y en lo más profundo de mí una pregunta florecía como veneno. Si todo esto seguía siendo una farsa, ¿por qué me dolía tanto que me dejaran solo? No hablamos en 2 días. Ni una palabra, ni una mirada, ni siquiera un gesto fugaz. En los pasillos con espejos del ático, se sumergía en reuniones y llamadas de estrategia, con su voz aguda a través de la puerta cerrada de su estudio, acallando a analistas y ejecutivos con su práctica indiferencia. Yo me quedé la mayor parte del tiempo en la habitación de invitados, dibujando frenéticamente, intentando silenciar la tormenta que giraba en mi interior perdiéndome en líneas y sombras que se negaban a actuar. Pero por muchas páginas que llenara, seguía dibujándola, su boca, sus ojos, la curva de su columna al besarme, como si fuera la única forma en que conocía cómo sentir algo. El silencio entre nosotros no era frío. Era denso y cargado, como una tormenta esperando una razón para atacar de nuevo. Intenté convencerme de que no significaba nada, de que era un lapsus, una liberación, producto de demasiadas mentiras apiladas demasiado cerca de nuestra piel. Pero cada vez que percibía su aroma persistente en las sábanas o pasaba por el lugar donde me había besado sin aliento, algo en mí se tensaba. Había besado mujeres antes, había amado antes, pero nada se había sentido así y peor aún, nada se había quedado conmigo de esa manera. La tercera noche oí abrirse la puerta de su estudio casi a medianoche. Me quedé congelado en la cama, con las luces apagadas, el cuaderno de bocetos olvidado a mi lado. Sus pasos se detuvieron fuera de la habitación de invitados. Mi pulso se aceleró. Luego nada. Se alejó. A la mañana siguiente la encontré en la cocina vestida con pantalones grises y un suéter holgado de cachemir, que parecía demasiado suave para alguien tan despiadado. No levantó la vista de su café. Tenemos un evento benéfico al que asistir esta noche. Su voz era neutra, ensayada. ¿Otra más?, pregunté, tomando una taza. Esto nunca termina. Eso es lo que no te cuentan sobre ser rico. Siempre finges que te importan las cosas que en secreto detestas. Estudié su rostro. No había dormido bien. Tenía unas ojeras tenues y seguía presionando el pulgar contra el borde de la taza como si le estuviera castigando. ¿Y qué me pondré esta noche?, preguntó intentando sonar casual, rojo, sin espalda, provocativo. Así que soy tu distracción otra vez. Siempre has sido más que eso, dijo demasiado rápido. Ambos nos congelamos. Sus ojos se posaron en los míos. No la presioné, todavía no. El evento de esa noche era más pequeño, una cena de élite con políticos, financieros y el tipo de personas que sonreían mientras planeaban el colapso de los imperios. Elise tocaba la sala como una violinista de concierto, serena e intocable. Yo también hice mi parte, riéndome levemente de cosas que no entendía, inclinándome lo suficiente para que las cámaras captaran su mano apoyada en mi muslo, pero los toques eran diferentes ahora, vacilantes, prolongados, como si ninguno de los dos pudiera decidir dónde estaba el límite. Después del postre, una invitada se acercó a nosotros, una mujer de unos 40 años, elegante, refinada y claramente divertida por nuestra presencia. Debes ser la esposa de Elisa, me dijo extendiendo la mano. ¿Kenzie, era? Sí, dije, forzando una sonrisa. Placer que nunca le da a nadie 2 veces, dijo la mujer, con los ojos brillantes. Así que lo que sea que estés haciendo, está funcionando. Miré a Elise, con la mandíbula flexionada. No está haciendo nada, dijo Elise, un toque demasiado brusco. Simplemente es ella misma y eso es suficiente para ti, preguntó la mujer, bromeando. Elise no parpadeó. Es más de lo que jamás pensé que merecía. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer se disculpó con una sonrisa burlona,
sintiendo que había removido algo que no debía. Me giré lentamente hacia Elise. ¿Era por su bien o por el mío? No importa, a mí sí. Dije en voz baja pero firme, porque no puedo seguir fingiendo que no me afectas. Sus ojos se posaron en los míos, cautelosos. Acordamos. Sé lo que acordamos. Pero ya no es tan sencillo. Es por mí, mentirosa, susurré. Bésame como si lo sintieras. Apartó la mirada. Fue un error. Vuelve a cometerlo. La desafié. Su respiración se entrecortó. Se giró y caminó hacia el coche que seguí. El viaje. Volví a casa en silencio. Pero esta vez no era evasión, sino tensión demasiado apretada. Cuando entramos en el ático, me detuve justo en la puerta. Dime que vuelva a la habitación de invitados, dije. Elise estaba de pie junto a la ventana, las luces de la ciudad la iluminaban con un suave tono plateado. ¿Qué? Dime. ¿No quieres esto? Dime. Lo imaginé todo. Ella no se movió. Me acerqué más, y Liz seguía sin decir nada. Así que acorté la distancia, un paso, luego otro, hasta que estuve detrás de ella, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo contra el mío. Alcancé su mano. Ella me dejó. Tienes miedo, dije suavemente. Yo también. Esto no se suponía que pasara. Susurró. No quería esto. ¿Querer qué? Pregunté. Se giró lentamente y lo vi, toda la moderación, todo el miedo, todo el anhelo que tenías. No le di tiempo a retirarse. La besé de nuevo, más lento esta vez, más profundo, dejando que lo dijera todo. Nos negamos a hablar. Sus manos agarraron mi cintura, luego mi espalda, acercándome más, como si intentara borrar el espacio entre nosotros para siempre. Cuando finalmente nos separamos, nuestras frentes descansaron juntas, nuestras respiraciones se enredaron. Estamos en problemas. Murmuré. Sí, dijo, y ya no me importa. No dormimos separados esa noche, y cuando me rodeó con sus brazos en la oscuridad, no hubo control entre nosotros, ni reglas, ni mentiras, solo la verdad. Ninguno de los dos estaba listo para decirlo en voz alta. No esperaba que la mañana siguiente se sintiera tan tranquila. Sin pánico, sin arrepentimiento, sin tensión incómoda colgando entre sábanas enredadas. Solo la luz del sol filtrándose a través de las ventanas y la calidez de la piel desnuda de Alisa presionada ligeramente contra la mía. Durmió de lado, un brazo doblado bajo su almohada, el otro vagamente envuelto alrededor de mi cintura como un instinto subconsciente. No podía luchar. No me moví, no por un largo tiempo. Solo me quedé allí y la observé, memoricé la suavidad en sus rasgos que solo aparecía cuando estaba inconsciente, las finas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que sus labios se separaban ligeramente cuando exhalaba. Nunca la había visto así desprevenida, humana, hermosa sin siquiera intentarlo. Pero la belleza nunca fue el problema, la vulnerabilidad lo fue. Se movió ligeramente y sus dedos se crisparon contra mí. Cadera. Entonces sus ojos parpadearon y se abrieron, lentos y cautelosos. Por un momento pareció confundida. Entonces me vio y no se inmutó. Buenos días, susurré. Su voz era ronca por el sueño. Depende de si vas a fingir que esto no pasó. No respondió, solo me miró como si todavía estuviera tratando de resolver el rompecabezas en que nos estábamos convirtiendo. No voy a correr, dije suavemente. No tienes que alejarme. Se estiró, metió un mechón de cabello detrás de mi oreja y dejó que sus dedos se demoraran contra mi mejilla. Esto no estaba en el contrato. No, dije inclinándome hacia su toque. Pero tal vez es la única parte que se siente real. Eso fue lo más cercano a la suavidad que Elise llegó a ser. El día transcurrió lentamente. Después de eso, ella tenía reuniones. Tenía un encargo. Lo ignoré.
No hablamos de lo que pasó. Pero algo entre nosotros había cambiado, Ed. El aire era más cálido, los silencios eran menos defensivos. Me pasó un café sin que se lo pidiera. La sorprendí mirándome 2 veces desde el otro lado de la habitación. Pero la paz, estaba aprendiendo, nunca era permanente cuando compartías la vida con Elise Langford. Empezó con una llamada. Una vez, entró con la puerta de su oficina entreabierta, con la voz cortante y áspera. No intentaba que ese se callara, pero su tono, ese sutil toque de pánico oculto bajo la profesionalidad, me arrastró hacia el pasillo. ¿Qué quieres decir? Alguien lo filtró. Dijo, una pausa. No, tú lo cierras. No me importa cuánto cueste. Otra pausa, luego más bajo. Si publican fotos, la Junta empezará a hacer preguntas. Se me revolvió el estómago. Entré en la puerta. Levantó la vista y ni siquiera intentó disimularlo. Ha empezado. Dijo secamente. ¿Qué? ¿Alguien ha vendido fotos nuestras? Me dio un vuelco el corazón. ¿De dónde salieron la gala y la cena? ¿Y anoche? Al parecer, anoche no estábamos tan solos como pensábamos. Dijo con firmeza. La finca Lenford tiene más ojos que paredes y alguien nos observaba. Entré, cerrando la puerta tras de mí. ¿Y qué hacemos? Ella se quedó dando vueltas. Ahora, control de daños. Publicamos un comunicado. Fingimos que estamos perdidamente enamorados y queremos que el mundo lo sepa. ¿No es eso lo que hemos estado haciendo? Sí, dijo, deteniéndose de repente. Pero ahora no controlamos la narrativa. Ahora empezarán a indagar. ¿Y si se enteran? Esto empezó como una mentira. No respondió. No tenía por qué hacerlo. La verdad nos arruinaría a ambos. Así que redoblamos la apuesta. Dije que lo hiciéramos real para ellos, que les hiciéramos creer que estamos locamente enamorados. Eso es peligroso, también lo es fingir que puedo salir de esto sin que me lastimen. Su expresión se quebró por una fracción de segundo. Luego, en voz baja, Kenzie, no quise que esto pasara. No quise que te pasara a ti. ¿Crees que sí? Me acerqué, estaba lista para quemar mi vida. Me diste la cerilla y la encendiste. No, dije que sí. Elise exhaló y luego me tomó la mano. Fue un pequeño gesto, pero se sintió como una confesión. Ella lo sostuvo con fuerza, como alguien que busca algo, antes de que desapareciera. Lo haremos público, dijo, no solo un comunicado de prensa, una entrevista. Juntos controlamos el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que estamos enamorados. ¿Y lo estamos? Pregunté suavemente. Ella dudó, su agarre se apretó. No lo sé, pero lo sientes. No respondió, pero no me soltó. Los siguientes días fueron un caos. Su equipo se apresuró a limpiar la fuga, pero la historia ya se estaba extendiendo. Elise Langford, fría e inalcanzable reina de piedra y silencio, estaba enamorada. De repente, éramos la narrativa. Titulares, hashtags, especulación. Los comentaristas diseccionaron cada foto, cada mirada. Los paparazzi esperaban afuera del ático. No salimos durante días. Elise odiaba estar enjaulada. Lo vi en la forma en que caminaba por las ventanas, inquieta y con la mandíbula apretada. Una noche se quedó parada en las puertas del balcón durante tanto tiempo que pensé que se haría añicos. Caminé detrás de ella, la rodeé con mis brazos y le susurré, no estás sola en esto. Se recostó en mí lentamente, como si aún no confiara en el sentimiento, pero lo necesitara de todos modos. Si descubren la verdad, entonces les contaremos una nueva, dije, una que no sea sobre venganza, una que sea sobre nosotros. Y si no hay un nosotros, la giré, la miré a los ojos. Entonces dime que me vaya ahora mismo. Dime que esto no significa nada.
Dime que no sientes nada. Su silencio fue la respuesta más fuerte que jamás había escuchado. No quería esto, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. No sabía cuánto lo necesitaba. Entonces deja de luchar contra ello. Dije, solo quédate aquí conmigo. Y por primera vez Elise Langford me besó, no porque el mundo lo exigiera, no porque las cámaras estuvieran esperando, no porque estuviera en algún contrato perfectamente redactado, sino porque quería, porque no podía, porque la mentira se había convertido en algo demasiado real para ignorarlo. La entrevista estaba programada para las 7 de la tarde en punto, horario de máxima audiencia, una hora completa de televisión nacional donde Elise Langford, la mujer que no parpadeaba bajo presión ni sonreía a menos que fuera un arma, tendría que mirar a una cámara y mentir, o tal vez no mentir en absoluto. Esa era la parte que la aterrorizaba, no las preguntas, ni las cámaras, ni siquiera los buitres que observaban para ver si se inmutaba. No, qué miedo. Elise estaba sentada a mi lado con un suave vestido esmeralda que había elegido, las piernas cruzadas, tranquila, radiante, inquebrantablemente real y sin poder fingir que no sentía nada. La maquilladora apenas había terminado cuando Elise ya se estaba ajustando los puños, como si pudiera arreglar toda esta situación con simetría. No tienes que ser perfecta esta noche, dije en voz baja mirándola en el espejo. Solo tienes que ser honesta. Sus ojos se posaron en los míos, tan fríos como siempre. La honestidad no siempre es estratégica, tampoco lo es enamorarse. No respondió, pero la forma en que sus dedos se detuvieron brevemente en la manga de su blazer me indicó que había tocado la fibra sensible. Entramos al set como dos personas que hubieran ensayado esto 100 veces, pero no había nada ensayado en cómo nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa ni en cómo su mano, por un brevísimo segundo, se deslizó sobre la mía mientras la presentadora, Elise Langford, nos daba la bienvenida. La presentadora comenzó con una cálida sonrisa. Nunca has hablado públicamente de tu vida privada. ¿Por qué ahora? Porque esto no es solo privado, dijo Elise con voz serena y firme. Es importante. ¿Qué cambió? Los ojos de Elisa se dirigieron a mí brevemente, luego volvieron a la cámara. Kenzie me dejó sin aliento. La presentadora se inclinó intrigada. Entonces, ¿cómo se conocieron? Elise sonrió, pequeña, mesurada, pero real. Nos conocíamos antes de los círculos de Mutual, pero no nos vimos realmente hasta que me humillaron delante del mundo. Dije, terminando por ella. Y me ofreció la propuesta más inesperada de mi vida, venganza, dije con sinceridad y seguridad a cambio de fingir ser su prometido. El presentador parpadeó, así que empezó como una farsa. Y Liz ni siquiera parpadeó. Sí, y ahora la pregunta flotaba allí, aguda, hambrienta, una trampa a punto de estallar. Y Liz me miró de nuevo, esta vez más tiempo, más despacio, como si buscara la mentira correcta y no la encontrara. Ahora es lo más real de mi vida. Se me hizo un nudo en la garganta, las cámaras se apagaron, las luces se difuminaron y por un segundo solo quedamos nosotras, dos mujeres en un escenario, abrumadas por las mentiras, diciendo finalmente la verdad. Después de la entrevista, los productores nos rodearon, felicitándonos, efusivos, ya lanzando artículos de revista y exclusivas. Y Lisa sintió educadamente, aceptó los cumplidos y me jaló suavemente de la mano hacia un pasillo tranquilo donde nadie pudiera verla perder el control. Ese no era el plan. Dijo, en voz baja. Dijiste que tuviéramos cuidado. No mentiste. Dije que les dijiste la verdad. No estaba suplicando oponerme. Me acerqué. ¿Por qué te asusta tanto? Porque los sentimientos son debilidad. No, dije suavemente. Los sentimientos son lo que te hace humano y creo que has estado solo durante mucho tiempo. Y Liz, su respiración se cortó. ¿Crees que me conoces? Yo te conozco. Entonces, ¿por qué sigues aquí?, preguntó, con los ojos repentinamente vidriosos. ¿Por qué no has corrido? Todos corren. No dudé, porque te amo.
Las palabras salieron de mí antes de que pudiera detenerlas. No por estrategia, no por aparentar, solo verdad, pura, desnuda y aterradora. Y Lee se congeló, sus labios se separaron pero no salió ningún sonido. Y por un latido. Pensé que se cerraría, correría, se retiraría detrás de su fortaleza de lógica y control. Pero luego hizo lo contrario. Dio un paso adelante, agarró mi rostro con ambas manos y me besó como si el mundo se estuviera acabando y tal vez al menos fuera el mundo que conocíamos. Ella me besó como a alguien que se había contenido por mucho tiempo, que no creía en el amor hasta que le quitó el aire de los pulmones y cuando se apartó, sus ojos estaban abiertos e inseguros. Kenzie, susurró, casi como si le doliera decir, no sé cómo hacer esto. No tienes que saberlo. Dije, solo tienes que intentarlo. Y si fallo, entonces fracasa conmigo. Ella negó. Con la cabeza lentamente, con la voz quebrada, no puedo perderte. Entonces deja de luchar contra mí. Un latido de silencio y luego, finalmente, las palabras que había estado esperando, yo también te amo. No fue pulido, no fue perfecto. No fue Elise Langford, la empresaria, la estratega, la fría multimillonaria que nunca necesitó a nadie. Fue Elise, la mujer, de la que me había enamorado sin querer, la que me hizo creer en las segundas oportunidades. Esa noche no fingimos y no hubo contrato, ni acto, ni actuación, solo nosotras. Y cuando yacíamos en la cama, enredadas la una en la otra, las luces de la ciudad afuera se sentían menos distantes. Esto lo cambia todo. Susurró contra mi hombro. Bien, susurré de vuelta, estoy lista. La mañana de la boda real no se sintió como la primera. No había caos, ni manos temblorosas, ni ramo para dejar caer, solo el conocimiento tranquilo de que estaba eligiendo esto, eligiéndola a ella. Y Liz apenas había dormido la noche anterior. Lo sabía porque me había quedado despierto a su lado, viendo las sombras moverse por su rostro mientras miraba al techo como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. No tienes que hacer esto, le había susurrado una vez. Su voz era firme pero suave, sí, lo tengo. Ahora, mientras la suave luz del sol primaveral se derramaba a través de las ventanas de una finca privada lejos de la ciudad, estaba frente a un espejo, vistiendo de blanco otra vez, pero esta vez no se sentía como un disfraz. El vestido no era dramático, no tenía capas ni encaje ni intentaba decir nada excepto que esta soy yo, simple, elegante, fuerte. La mujer que una vez se alejó de una boda llorando se había ido, y en su lugar estaba alguien que había sobrevivido al desamor, la venganza y lo más peligroso de todo, enamorarse de alguien que no creía en ello. Hasta ahora no había visto a Elise, hasta el momento en que caminé por el sendero con suaves flores blancas, el puñado de invitados de pie a cada lado, sin prensa, sin paparazzi, solo las personas que importaban, ella, yo, nosotros. Llevaba un traje negro, elegante y perfecto, pero en el momento en que vi su rostro, nada más importó. Me miraba como si yo fuera la gravedad, como si se apartara la mirada pudiera flotar fuera de la tierra. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no de miedo, sino de certeza. La alcancé. Ella me tomó las manos. Sus dedos temblaban apenas. Nos enfrentamos al oficiante, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Kenzie Bishop, ¿eliges a Elise Langford como tu compañera de hoy en adelante? Sí, dije sin dudar, incluso cuando se pone difícil. Una suave carcajada recorrió al pequeño grupo. Los labios de Elisa se crisparon, incluso cuando se equivocaba, siempre. Terminé porque es mía, sonrió la eficiente. Y tú, Elise Langford, eliges a Kenzie Bishop para ser tu compañera, tu igual, tu amor. Hubo una pausa. Sus ojos se clavaron en los míos. He construido imperios, dijo, con voz clara, fuerte, pero llena de algo que nunca antes le había oído, vulnerabilidad. He tenido empresas, he aplastado rivales, he vivido mi vida con el control como mi religión. Y entonces entraste y lo arruinaste todo. Un suave murmullo recorrió a los invitados,
divertido y conmovido a la vez. Me hiciste sentir cosas que no creía capaz de sentir. Me aterrorizaste. Me hiciste desear, y para alguien como yo eso es peligroso, pero también es lo único que me ha hecho sentir viva. Su agarre en mis manos se apretó. Así que sí, te elijo a ti, elijo amarte, elijo ser tuya de verdad, para siempre. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, el oficiante dijo suavemente, ahora los declaro casados. Y Liz no esperó permiso. Me jaló hacia un beso que no era perfecto ni posado. Fue desordenado, sin aliento, una colisión de alegría y alivio y el peso de todo lo que sobrevivimos. Y cuando nos separamos, había lágrimas en nuestros ojos, reales. Sin contratos, sin actuación, solo verdad. 3 semanas después estábamos en una isla privada, lejos, muy lejos de Nueva York, lejos de los titulares y las expectativas que pinté. Por las mañanas leía, a mi lado, la luz del sol en su piel, pies descalzos rozando los míos bajo las tumbonas. Por la noche hacíamos el amor como si todavía fuera la primera vez o la última o ambas. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Liz se giró hacia mí y dijo, ¿alguna vez te preguntas qué tan diferente habría sido esto si ella no te hubiera engañado? Negué con la cabeza, no, porque nunca habría conocido esta versión de ti y nunca me habría convertido en esta versión de mí. Ella sonrió, la rara clase de sonrisa suave que solo yo pude ver. ¿Crees que merecemos esto? Luchamos por ello. Dije que lo elegimos. Ella se inclinó, me besó el hombro y susurró. Entonces nunca te dejaré ir. Y ella nunca lo hizo en los años que siguieron, no cuando enfrentamos susurros o duda, no, cuando el mundo preguntó si todavía estábamos juntos. Lo estábamos porque no nos enamoramos. Nos elevamos a través del fuego, a través de la furia, a través del miedo, juntos, de verdad, esta vez, para siempre. Muchas gracias por su apoyo, ya sea por me gusta, comentando, compartiendo o enviando su súper agradecimiento. Usted hace toda la diferencia aquí en el canal. Nos vemos en el próximo video.